Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar una pequeña introducción acerca de la gestión de proyectos software. Antes de entrar en ver las etapas de la gestión de proyectos, vamos a hacer un inciso. En este inciso nos preguntamos lo siguiente. Ante la gestión de un proyecto, ¿el jefe debe ser el líder del proyecto? Es decir, ¿la función de un jefe es o debería de ser la misma que la de un líder? Esta pregunta, que en principio parece no tener nada de relación con la gestión de proyectos, no es tan obvia como parece, puesto que la respuesta a esta pregunta no es sencilla, depende de muchos factores. En la situación ideal, que no siempre es posible disponer de ella, la respuesta a la pregunta es un sí. Un jefe debería de ser el líder del grupo, el que motive, el que tire del equipo de trabajo. Porque la gestión de un proyecto no es solo mirar que el software se esté construyendo y funcionando correctamente, sino que también es cuidar y mirar por el equipo de desarrollo. Es decir, cuando las cosas no están funcionando como se esperaba, que el equipo se encuentre lo suficientemente motivado para seguir trabajando y sacar adelante el trabajo. Una vez aclarado el inciso, vamos a describir una pequeña introducción acerca de la gestión y administración de proyectos. La gestión y administración de un proyecto consiste en planificar, monitorizar y controlar al personal, los procesos y las acciones que ocurren conforme el software va evolucionando. Muchas veces se piensa, por error, que la gestión de un proyecto solamente es llevada a cabo por el jefe de proyecto. Sin embargo, esto es erróneo, porque todo el personal que se encuentra involucrado en mayor o menor medida en el proyecto lleva a cabo la gestión del proyecto. Por ejemplo, un ingeniero de software gestiona sus actividades cotidianas y planifica y monitoriza su trabajo al día a día. Los gerentes del proyecto planifican y controlan el trabajo de los ingenieros de software y los gerentes ejecutivos coordinan la interfaz entre la empresa y los profesionales del software. ¿Cuáles son las principales etapas de una gestión para gestionar un proyecto? Las etapas principales de la gestión de un proyecto son la iniciación, la planificación, la ejecución, la terminación o el cierre y el control. Pero vamos a ver una pequeña introducción a cada una de ellas. Pero antes vamos a fijarnos en el gráfico. Como vemos, la línea rosa y la línea verde, es decir, la de proceso de iniciación y planificación, comienzan a la vez. Ahora vamos a descubrir por qué. La etapa de iniciación de un proyecto consiste en la aparición de una nueva idea, que podría definir un nuevo producto o un nuevo mercado, pero también podría ser que iniciemos un proyecto simplemente bajo la petición de un cliente. Para iniciar la gestión de un nuevo proyecto se deben de tener y obtener las autorizaciones pertinentes, por ejemplo, licencias de software de diversos frameworks de desarrollo. Además, se deben de obtener todos los recursos y aprobaciones necesarias. Debemos de realizar la designación de un equipo de trabajo y aprobar cuál va a ser el jefe del mismo. La etapa de iniciación incluye un estudio de viabilidad, la especificación del problema a resolver y la declaración de cuáles son las metas y objetivos. El estudio de viabilidad incluye un estudio de mercado, una viabilidad técnica y, por supuesto, la viabilidad económica del proyecto. En la definición del problema es imprescindible la definición de cuál es la situación inicial del proyecto, cuáles son las metas y objetivos que nos pretendemos alcanzar y cuál es el contexto en el que se va a desarrollar el proyecto. Por ejemplo, posibles restricciones en metodologías, en operaciones o en procesos. Además, en esta etapa de iniciación del proyecto se debe de establecer el plan de actuación del proyecto. Respecto a la etapa de planificación, debemos de identificar todo aquello que sea necesario para desarrollar el proyecto, incluyendo el tiempo. Además, debemos de asegurar y establecer los cimientos del proyecto, como son la calidad, los costes y la duración. Durante esta fase de planificación es necesario construir una secuencia de tareas de forma lógica y óptima. Esta secuencia de tareas deben de permitir la consecución de los objetivos del proyecto. Hay que tener en cuenta que la secuencia de estas tareas nunca es definitiva porque puede estar sujeta a cambios durante el desarrollo del proyecto. Además, debemos de tener en cuenta durante la planificación que debe de ser una planificación. No es más que una predicción y no debe ser una predicción errada de la realidad, sino que debe ser una herramienta para tomar las decisiones durante la gestión del proyecto. Una forma sencilla de planificar un proyecto puede ser mediante un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt, que un ejemplo es el que tenéis en la figura, no es más que un diagrama de barras que muestra las actividades por filas y la duración mediante barras.
En la duración se expresa en una escala de tiempo, que son las columnas. En un diagrama de Gantt se muestran las fechas de inicio y de fin de las actividades, y además en su versión más completa se pueden mostrar las diferentes dependencias entre las actividades o tareas. La siguiente etapa, una vez vista la planificación, es la ejecución. Esta etapa es la puesta en marcha del proyecto. Una vez como vemos que hemos iniciado el proyecto y lo hemos planificado, un poquito más tarde empieza la etapa de ejecución. En esta etapa es donde se realiza la preparación de la infraestructura necesaria, se organiza el equipo de trabajo y se ejecuta todo el plan de tareas definido en la etapa de planificación. Durante esta etapa se producen reuniones de coordinación y de seguimiento, se corrigen las posibles desviaciones que han podido ocurrir de las diferentes tareas para asegurar siempre la calidad del proyecto. Además, hay que tener en cuenta que en esta etapa también se tiene en cuenta la finalización del software, la fase de pruebas y la entrega al cliente. Otra etapa de la gestión de proyectos es el control. En esta etapa se centra sobre todo en la monitorización del trabajo. El objetivo es llevar un análisis continuo de las posibles desviaciones del plan de trabajo para tomar las decisiones necesarias y las acciones correctoras para siempre ver cómo va el seguimiento de los estados de los entregables, medir cómo es el progreso, el desempeño y gestionar los pequeños cambios y el riesgo asociados a tales cambios. También son tareas propias de esta etapa la gestión de recursos humanos. La última etapa es el cierre del proyecto. En esta etapa se obtienen las conclusiones de las actividades o tareas, es decir, se realiza una evaluación del desarrollo del proyecto, lo que hemos aprendido del proyecto. Por ejemplo, información sobre la eficiencia y eficacia de diferentes métodos de trabajo que se han utilizado, de cómo ha trabajado el personal, de cómo han funcionado los proveedores, de qué tecnología se ha utilizado, etc. También en esta etapa se realiza una revisión de las desviaciones del proyecto y por último se lleva a cabo el cierre del contrato con el cliente y la resolución de los últimos problemas que hayan quedado inconclusos. Finalmente se entrega toda la documentación y se reasigna el personal utilizado a nuevos proyectos. Con esta pequeña introducción hemos definido los conceptos básicos acerca de la gestión de proyectos. Aquí os dejo la bibliografía por si queréis ampliar más información. Por ahora esto es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.